Resolver el siguiente problema por método de superposición, en el cual vamos a revisar la contribución de cada una de las fuentes de voltaje y al final pues el problema se resuelve sumando todas las contribuciones, ¿no? De forma que para empezar, o sea, la primera forma de abordarlo y ya luego sería la siguiente, ¿no? Vamos a empezar haciendo un corto aquí donde esté esta fuente, ¿ok? De forma que fuera como si no estuviera, ¿no? Entonces vamos a revisar todas las contribuciones de esta otra fuente. Muy bien. Ahora vamos a proceder a simplificar un poco más el circuito. Como podemos ver, aquí tenemos una resistencia en serie. Por lo tanto, podemos proceder a simplificarla en esta otra resistencia, ¿no? Que simplemente, como es en serie, las resistencias se suman y por lo tanto habría 660 ohms. Muy bien. Ahora podemos proceder también a sumar esta, bueno, no sumar, sino a tomar en cuenta la resistencia total de aquí, ya que como podemos notar, ambas resistencias que señalamos están en paralelo. Dicha resistencia sería igual a 1 sobre 1 sobre 200 más 1 sobre 200, lo cual va a ser igual a 1 sobre 2 sobre 200. Esto va a ser igual a 100 ohms. Entonces estas dos resistencias serían esta que acabamos de señalar, y esta resistencia sería de 100 ohms. Muy bien. Ahora podemos proceder a simplificar esto por una resistencia en serie que sería de 300 ohms. Entonces esta era de... ok, no señalamos acá. A ver... Esta es de 660. Ok. Muy bien. Entonces, aquí estará la resistencia de 660 ohms. Y esta otra será la resistencia en serie de 300 ohms. Vamos a verificar una vez más. Sí, todo correcto. Ahora podemos simplificar estas otras dos en esta, ya que se encuentran en paralelo. Tendremos que dicha resistencia va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 300 más 1 sobre 660. Podríamos tal vez, a ver, tendremos entonces sería algo así como, a ver, la fracción de abajo nos quedaría ok. Y como es 1 sobre esto, tendríamos básicamente que va a ser igual a esto, o sea, 198.000 sobre esto que es 900. Muy bien.
lo cual nos da 220 ohms. Entonces tendríamos que esta resistencia es de 220 ohms. Muy bien. Ahora simplemente procedemos a sumar esto para sacar la resistencia en serie y que ya tengamos toda la resistencia total del circuito, ¿no? Tendremos entonces que esto va a ser igual a 400 ohms. Muy bien. Por lo tanto, ya podríamos sacar la corriente, ya que tenemos el voltaje presente en la resistencia, que es el mismo por estar en paralelo, ¿no?, que el de la fuente. Muy bien. Entonces, vamos simplemente a señalar el voltaje de la fuente, digo, de la resistencia. Sería en este sentido. Muy bien. Por lo tanto, la corriente nos quedaría en este otro sentido. Muy bien. Para calcular esa corriente tendríamos que va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces serían 12 volts sobre 400 ohms. Lo cual nos da igual a 30 miliamperes. Ok, sí. Calculamos rápidamente y esto nos da 30 miliamperes. Ok. Ahora ya sabemos básicamente toda la corriente que circula aquí. Y por lo tanto, muy bien, podemos sacar los voltajes de cada una de las resistencias, ya que comparten la misma corriente. Tendríamos, por ejemplo, que la corriente iría en este sentido. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta dicha corriente, simplemente para multiplicar el voltaje es tan sencillo como multiplicar 30 miliamperes por 180 ohms y 30 miliamperes por 220 ohms. Aquí nos daría un total de 5.4 volts. Muy bien. Mientras que en la otra resistencia tendríamos 6.6 volts en la dirección que ya marcamos, ¿no? Muy bien. Ahora ya sabemos, por ejemplo,
que aquí está este voltaje, y ya sabemos que de aquí a acá hay un total de 6.6 volts. Ok, entonces, vamos a escribir la corriente. Ok, muy bien. Entonces, para sacar la corriente en cada una de estas, tendríamos básicamente que calcular simplemente el voltaje, que es 6.6 volts sobre cada resistencia, ¿no? Entonces podríamos marcar la dirección de corriente de manera muy sencilla, ya que obviamente sería en esta dirección y en esta dirección, que es la misma, ¿no? Muy bien, entonces para calcular tendríamos entonces 6.6 volts entre 300 ohms, nos da un total de 22 miliamperes. Ok. Aquí habría 22 miliamperes. Y por otra parte aquí serían 6.6 volts sobre 660. Entonces serían 10 miliamperes. Muy bien. Ahora procedemos a la otra parte del circuito. De nuevo colocar de nuevo los valores. Ok. Ya estoy sustituyendo aquí el voltaje para que no haya ningún problema. Ok. Igualmente voy a colocar la corriente.
Entonces, si no me equivoco, estamos procediendo de aquí hacia acá, ¿verdad? Entonces también vamos a copiar lo que serían las corrientes. Simplemente la copiamos de aquí. ¿O no? Ok. Estarían 10.000 amperes. Y de este otro lado habría 22.000 amperes. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya simplemente para calcular los voltajes, de cada resistencia, bueno, vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a recolocar esto. Bueno, más bien vamos a copiarlo. Muy bien. Por ejemplo, aquí estaría un voltaje, aquí estaría el otro, aquí estaría el otro. Ya sabemos, por ejemplo, que aquí hay 6.6 volts. Muy bien. Entonces, para proceder a calcular cada voltaje en cada una de estas resistencias, vamos a multiplicar simplemente lo que sería la resistencia por la corriente. Entonces tendríamos 22.000 amperes por 100 ohms, nos da un total de 2.2 volts, mientras que 22.000 amperes por 200 ohms nos da 4.4 volts. Muy bien. Ok, todo correcto. Ahora procedemos al otro circuito. Vamos a colocar esto aquí. Ok. Aquí habría 4.4 volts. Aquí habría 6.6. Muy bien. Y ahora tendríamos, por ejemplo, que aquí hay 2.2 volts. O sea que ambas resistencias tienen 2.2 volts. Por lo cual, pues es muy fácil simplemente ok, colocamos esto aquí.
Y de aquí podemos copiar esto. Creo que sería en sentido contrario. Vamos a ver. Listo. Entonces volvemos a escribir. Aquí serían 2.2 volts. Y acá también. Teniendo en cuenta eso, ya podemos averiguar la corriente, ya que va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tendríamos, por ejemplo, 2.2 volts sobre 200 ohms. Eso nos da un total de 11 miliamperes, que vamos a dibujar como por acá. A ver. Ok, 11 miliamperes. Mientras que la otra corriente sería... ok, serían exactamente las mismas, ya que se trata también de las mismas resistencias. Aquí también habría 11 miliamperes. Y aquí teníamos nuestros 10 miliamperes. Entonces ya volvimos básicamente al circuito como lo tenemos al principio, ¿o no? No, todavía nos hace falta una cosa más. Ok, básicamente esta resistencia de 6 ohms, digo de 660, son dos resistencias en serie de 560 y de 100 ohms. Entonces tenemos que averiguar el voltaje que hay en cada una de ellas, ¿no? Vamos a proceder a copiar. Bueno, vamos a copiar todo esto. Ok. Y este será el cambio. Será lo mismo, pero con las corrientes y los voltajes ya especificados. Y ahora estaremos tomando en cuenta estas dos resistencias. Muy bien, que llevan una corriente, si no me equivoco, de 10 miliamperes.
Ok, 10.000 amperes. De forma que nos quedaría el voltaje así y acá nos quedaría de esta otra forma. Listo. Para calcularlo sencillamente, como ya conocemos, multiplicamos lo que sería el voltaje, digo, la resistencia por la corriente. Entonces tenemos 560 ohms por 0 por 10 amperes, lo cual nos da 5.6 volts. Ok, y ahora por 100 ohms nos da 1 volt. Perfecto. Entonces ya tendríamos la primera parte del circuito resuelta, ¿no? Que sería la contribución de esta fuente. Ya para completar todo tendríamos que calcular ahora la contribución de esta otra fuente, sin tomar en cuenta esta. Entonces esto sería todo por la parte 1. En un momento proseguimos a resolver todo con la parte 2.